Gloria a Dios. Saludos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo agradezco a Dios por esta preciosa oportunidad que nos brinda nuevamente de estar aquí y de compartir la palabra del Señor. Bueno, yo agradezco a Dios por las palabras de nuestra hermana también, Valdinea. Gracias por ondear la bandera de nuestro país aquí, la cual sabemos que está viviendo algunos momentos, bueno, algunos no, está viviendo momentos quizás de tensión, de complicaciones, pero yo creo que Dios tiene todas las cosas en su mano, que está llevando todas las cosas. Y aquí está una iglesia también desde España que yo agradezco porque desde el momento en el cual empezó todo estas eventualidades la semana pasada, pudieron estar también orando con nosotros, que estamos por supuesto orando ahí fuertemente, ayunando para que sea el Señor obrando. Hermana Beldinea dice que hemos venido por trabajo y no es mentira, no es que no sea falso, porque nosotros en su momento, de parte de la iglesia de la que venimos, la iglesia Visión Misionera en Venezuela, Caracas, ella nos aprobó como misioneros, pero con la particularidad de que nosotros no somos sustentados como tal por un ministerio, sino que para honra y gloria de nuestro Señor, Dios nos ha puesto en el corazón ser hacedores de tiendas, como el apóstol Pablo. Entonces, sí, es verdad, hemos salido como misioneros de Venezuela en su momento, y llegamos acá, gracias a Dios. Antes de llegar aquí, ya Dios había concedido un puesto de trabajo, eso fue maravilloso, y así, gracias al Señor, podemos dar sustento a este ministerio. Así que agradecemos a Dios por lo que ha hecho. Gracias, Lucas. Bueno, Lucas toca, Lucas hace de todo aquí también. Qué maravilloso. Bueno, amados, el día de hoy nosotros tenemos una predicación que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente, y que yo creo que va a ser de bendición dependiendo de cuál sea la mente precisamente o el corazón con la cual nosotros lo podamos ver o escuchar y también recibir. El título de este mensaje de hoy, ya en la semana lo hemos estado publicando, se llama Tesoro entre la hostilidad. Tesoro entre la hostilidad. Y el nombre parte de una historia que fue verídica, fue en los años 1939, eso, Europa del Este, se calentaba esa área del mundo debido a la Segunda Guerra Mundial, y había una familia apellidada, perdónenme porque de esa área de Europa no sé pronunciación de ese idioma, pero es más o menos Glaseski. Y la familia Glaseski, esto en Polonia, ellos tenían vamos a decir, tesoros personales de la familia. Allí habían joyas, habían recuerdos, habían quizás relojes, quizás valiosos, anillos de boda. Imagínese usted lo más valioso que usted tenga en su casa. Algunos dicen, bueno, en mi casa no está, pero para mí es el coche. Bueno, imagínense que sea el coche, lo que sea. Cosas valiosas, materiales para usted, o para en este caso la familia Glaseski, tenían en ese momento. Ellos, viendo que se calentaba el asunto y que el panorama pintaba muy feo, a guerra, ellos sabían que la costumbre era que en el momento en que se calentaba la situación y la guerra comenzaba, lo primero que se hacía era despojar a las familias de lo más preciado
que tuvieran: oros, cadenas, dinero, joyas, beneficios de la familia. Todo eso al final terminaba en el bolsillo de otras personas. En este caso, las personas las cuales llegaban a esa nación a hacer guerra. Al final del día, mis hermanos, el hombre principal de la familia, él decide ir al patio, un poco lejos de casa. Tenían un terreno un poco amplio, y en cierto lugar ellos entierran todas aquellas pertenencias, las envuelven, las guardan en una caja y las meten en la tierra. Ellos tapan aquello, lo tratan de ocultar, y pasa el tiempo, pasan muchos años. La guerra pasa, la casa pasó, todo el contexto cambió, los hijos crecieron, las personas cambiaron, la política cambió, el contexto era otro. Pasó mucho tiempo hasta que uno de sus hijos recordó aquel momento en el cual su padre dejó los utensilios o las cosas más preciadas, más preciosas, las joyas de su, bueno, la olla no, las joyas de su casa, las dejó metidas en algún lugar de ese sitio. Él hace un pequeño mapa y trata de recordar dónde es que lo había metido, y se dirigen a cierto lugar. Lo más tremendo es que aún se encontraba ese tesoro en ese lugar. Aún se encontraba guardado bajo tierra. La caja un poco podrida, pero al abrir estaba todo aquello. Y lo más valioso quizás no era encontrar oro o era encontrar lo precioso que tenía la familia en aquel momento, sino era recordar que ellos, la esencia, los recuerdos más importantes, quizás fotografías de la familia o como fuera, lo habían guardado. Querían proteger su legado, querían proteger lo que ellos habían alcanzado, querían proteger su tesoro, lo más valioso que ellos tenían. Y eso fue una gran bendición para la familia, recordar lo que había hecho un hombre en aquel momento, que había guardado lo más preciado para él de su núcleo familiar. Ahora, mis amados, nosotros debemos saber que los tiempos que nosotros vivimos son tiempos difíciles, muy difíciles. Y que aunque parece que nosotros en este caso, que estamos a este lado del mundo, por lo menos hasta ahora, estamos en paz, entre comillas, a veces me pareciese que fuese una tensa calma. Usted sabe que es una tensa calma, ¿no? Una calma que tú dices que no sé si se aguantará tanto tiempo, pero igual y en algún momento estalla algo. Y mi deber, no, obviamente no es venir y decirle cosas para que usted se vaya con la mente grande y la cabeza pensante y decir, wow, pero ¿será que va a pasar? No, yo no estoy tratando de decir ni tampoco estoy profetizando aquí absolutamente nada. Pero realmente el mundo en el que vivimos es un mundo convulso, en el cual siempre hay situaciones complicadas, y tal parece que la palabra nos enseña que no va a ir a mejor, que no va a ser mejor lo que nosotros vamos a vivir. De hecho, el mismo Señor no nos promete a nosotros realmente paz. Cuando nosotros oramos por paz en el mundo, a veces me parece inclusive que estuviéramos perdiendo el tiempo. Ojo, paz en el mundo, porque realmente ha habido paz en el mundo, en todo el mundo entero en algún momento, al 100%, pregúnteselo usted. Realmente eso no es lo que ha prometido el Señor. Realmente lo que ha dicho el Señor inclusive es que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, y parece tal que nosotros los hijos de Dios, los cristianos, nosotros deberíamos saber que eso es una realidad. Yo creo que eso lo sabemos aquí todos nosotros. Pero hay un amiguito, un pequeño amigo
bendecido que nosotros le decimos el corazón. El corazón. El corazón es el centro de muchos poemas preciosos bueno, ahorita yo creo que no escriben esto. No sé si los que quieren ponerse de novio ahora o están de novio o ya están casados, algún momento han recibido un poema del que era su novio, escrito, recitado. No sé, mi hermano. Si no fue así, mírelo, si lo tiene al lado y vaya reclamándole. No es así. Pero el corazón ha sido el centro romántico de la poesía. La palabra de Dios también habla acerca del corazón. Solo que la palabra de Dios, aun cuando tiene la palabra corazón metida entre la poesía hebrea, por ejemplo, los proverbios, no trata igual que la poesía secular. La palabra corazón, cuando está metida en la Biblia, en la mayoría, por no decir todas las ocasiones que allí está, lo que realmente está haciendo denotar es aquello que es el centro de nuestro pensamiento, nuestra propia mente, los procesos que nosotros vivimos aquí en el consciente. Cómo nosotros decidimos lo que nosotros decidimos, lo que hace que nosotros actuemos, cómo actuemos, cuál sea nuestra forma de afrontar las decisiones que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Eso, el pensamiento mismo, es el corazón. Y yo quiero invitarle a que pueda ir conmigo a la palabra del Señor en Proverbios 4, 20, 27. Proverbios 4, 20, 27. Proverbios 4, 20, 27. Ya lo tiene, ¿no? Bueno, si no lo tiene, no se preocupe, porque seguramente los hermanos lo han puesto ahí en la parte de atrás. La palabra de Dios dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Proverbios, desde el 1 hasta el capítulo 9, básicamente es un repertorio de recomendaciones hacia un hijo. Eso es lo que en grosso modo es Proverbios del 1 al 9. Esto antes de pasar a los proverbios que le llamamos los proverbios cortos. Entonces, lo que está haciendo el escritor aquí es darle recomendaciones a un hijo. Recomendaciones que él cree que van a ser de beneficio y de bendición para aquel hijo que él ama. Y yo creo que desde este lugar, y yo creo que desde arriba, desde los cielos, a donde está nuestro Señor, Él también nos quiere enviar un mensaje para que nosotros recordemos y también para aconsejarnos acerca de las cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta de Él como consejo. Y nada más y nada menos, esto es su palabra, es lo que estamos nosotros escuchando el día de hoy. Le dice así, que incline su oído y su razonamiento, su pensamiento a lo que Él tiene que decir. ¿Cuántas veces nosotros quizás hemos sido desobedientes a nuestros padres? Quizás ahora mismo no, porque algunos hemos crecido. Lamentablemente algunos ya no tenemos padres en este plano físico. Y lo lamentamos, pero recordamos aquellos momentos en los cuales nosotros nos decían una cosa y terminábamos haciendo otra. Terminábamos tratando de darle la vuelta a lo que nos había dicho nuestro padre para al final desobedecerlo. Y lo que te está diciendo aquí el proverbista es que por favor incline su oído,
que no sea altivo en el momento en el cual él escuche las palabras que tiene que decirle, porque igual y esto va a ser de gran beneficio para su vida entera. Y lo primero que nosotros vamos a ver aquí es que nosotros deberíamos prestar atención claramente cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor, y no con un oído altivo, sino con un oído humilde, para poder escuchar, entender, asimilar y poder incluso practicar lo que el Señor nos está diciendo. No quedarnos solamente como oidores, sino como hacedores de la palabra, según nos enseña posteriormente el Nuevo Testamento. Sigue diciendo el proverbista: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Es algo que te recupera. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice ahí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amado, el corazón es algo preciado. El pensamiento, la mente, es algo muy precioso. Lamentablemente hoy en día nosotros abrimos el pensamiento, nuestra mente, y algunos decimos que tenemos la mente muy abierta para recibir de todo, pero realmente hay un problema hoy en que nosotros recibimos de todo, pero no sacamos todo lo que tenemos que sacar de lo que recibimos. En otras ocasiones yo he comentado con ustedes que vivimos en un mundo hiperinformativo. Hay información por todos lados. Justamente la semana pasada quedé impresionado porque yo pensaba que iba a encontrar información al ver mi teléfono de la situación que estaba pasando en mi país, y cuando me pongo a observar no era información, era sobreinformación. Yo me meto en los canales de video y en vez de un solo canal o 10, eran cientos de canales que tú podías revisar entre uno y otro, con cientos de opiniones diferentes. No encontrabas tú, o en este caso mi persona, realmente cuál será la información real. Algunas personas hablando de una manera muy fuerte acerca del tema, otros opinando cuestiones que no realmente sabían. Algunos otros inventando información que no estaba dándose en el momento. Entonces nosotros observamos que vivimos en un mundo que es difícil de saber realmente lo que nosotros deberíamos aceptar en nosotros. Y cuando digo de aceptar en nosotros, es precisamente que entre en nuestro corazón, que pueda entrar en nuestra mente, que pueda entrar en el centro de nuestras decisiones, la cual está aquí. Repito, el corazón. Cuando yo hablo de la palabra corazón, yo quiero que usted se olvide de esa parte romanticista, el corazoncito rojo con una flecha metida, algunos con unas alitas a los lados. Yo sé que usted sabe a qué me refiero. No es este que está metido aquí en el pecho. La Biblia trata de decirnos acerca de esto que nosotros pensamos. Muchas cosas entran a nuestro corazón, pero yo creo que aún más allá de las cosas que entran en nuestro corazón es lo que nosotros deberíamos realmente dejar que pase a nuestro corazón. Por eso el proverbista dice que es tan importante el corazón que es como un tesoro, y que nosotros debemos guardar ese tesoro, debemos esconderlo de lo que no debería meterse en esa caja preciosa que es un tesoro, que es nuestro pensamiento y nuestro corazón. Porque si nosotros dejamos contaminar el tesoro de nuestro corazón, al final de lo que está lleno nuestro corazón, de eso precisamente es que nosotros vamos a hablar. Precisamente de eso es lo que nosotros vamos a explayarnos y tratar de opinar y decir algunas cuantas cosas de las cuales es muy posible que nosotros mismos tengamos que arrepentirnos en algún momento. No me diga que a usted no le ha pasado en algún momento, valga la redundancia, que dice alguna cosa y después dice: yo no tenía que haber dicho eso.
pasas rato sufriendo porque dijiste algo que no tenías que haber dicho. Y en ocasiones puede ser una imprudencia tipo pedrática, vamos a ponerla así. Pero en otras ocasiones es porque realmente has dejado que tu corazón se contamine de información que estás recibiendo y que no supiste cortar, protegiéndola y escondiéndola en Jesús, escondiéndola en el Señor, escondiéndola en la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos ejemplos prácticos acerca de esto, en la Biblia podemos ver ejemplos prácticos de cómo es ese asunto de poder esconder el corazón, de poder custodiar el corazón, de poder protegerlo ante el contexto hostil que nosotros podamos estar viviendo, cualquiera sea este que sea. Llámese un trabajo tóxico, llámese un matrimonio y casi imposible de continuar, llámese hijos difíciles, llámese un país en guerra, llámese un gobierno tan, pero tan, no sé ni qué palabra decirle, pero un gobierno abusador. Y de eso hay muchos en el mundo. Cualquiera que sea estos contextos, mis amados hermanos, nada en absoluto a nosotros nos da la libertad, vamos a decir, nos da la licencia para nosotros poder emitir palabras que nosotros después, o de las cuales después nosotros nos podemos arrepentir. Pero precisamente eso está en el hecho de que nosotros debemos saber, como hijos de Dios, que en cualquier contexto que sea, estamos en la obligación de practicar lo que el proverbio a nosotros nos dice, lo que el maestro a nosotros nos está recordando hoy. A todos los hermanos que me puedan escuchar hoy, los presentes y los que están en sus casas y los que están en otros países y los que están en Venezuela también, nosotros debemos recordar que cualquiera que sea la situación que hayamos vivido o que estemos viviendo o que creamos que vamos a vivir, lo que nosotros debemos hacer ante cualquiera de estas cosas es guardar nuestro corazón. Nosotros debemos protegerlo. Nosotros debemos custodiarlo. Nosotros debemos ponerle una coraza de protección. No cualquier cosa puede pasar o debería pasar fácilmente a nuestro corazón. Nosotros somos responsables de lo que Él pueda asimilar, de lo que se mete en el centro de nuestros pensamientos, de lo que nosotros después vamos a practicar por lo que dejamos pasar a nuestro pensamiento. Por eso repito, nosotros debemos guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y uno de los casos que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, por supuesto, está en aquel hombre, el cual el mismo Dios dijo que tenía un corazón semejante al de él. Y nosotros sabemos a qué personaje nosotros estamos refiriéndonos. Nada más y nada menos que aquel joven que llegó a ser rey de Israel. Este joven en cierta ocasión, esto usted puede conseguirlo en Primera de Samuel 24, Primera de Samuel 24. David en cierta ocasión, ya siendo bastante atosigado por el rey de ese momento, el cual que sabemos se llamaba Saúl, un rey que tenía un celo muy profundo por lo que Dios estaba haciendo con David. Ese celo
que había partido de aquel momento en el que el joven David se había levantado envalentonado y le había dicho a aquel filisteo: ¿cómo es posible que tú digas esas cosas en contra del pueblo del Señor? Y empieza a decirle algunas cosas y sabemos que él venció. Pero entonces después la gente se levantaba y decía: bueno, David, Saúl miles y David sus 10,000. Entonces eso creó en el corazón de este rey una rencilla, un odio, creó envidia, y él dejó su corazón totalmente abierto a aquellos pensamientos pecaminosos y mundanos en contra del joven David. Esto lo empezó a acompañar en su vida de continuo, y en cierta ocasión, entonces David, huyendo de Saúl, llega a cierto lugar pedregoso. Ese lugar tenía como nombre Engadí. Y ahí pasa una situación muy particular. Imagínese que usted ha sido perseguido, vituperado, asediado. Usted está ya para ser rey, porque David, en ese momento en el cual estaba huyendo y estaba en esas cuevas, ya David estaba para ser rey. Pero había otro rey que todavía vivía, y realmente, según todo lo que estaba haciéndole Saúl a David, no era para que cuando lo consiguiera de frente le diera un abrazo y le dijera como nosotros nos saludamos, ¿verdad? Yo te amo, Dios te bendiga, la paz del Señor, y nos abrazamos. No era para eso. Realmente, en aquel momento, sabiendo que él iba a ser el próximo rey de Israel, lo primero que se le hubiera ocurrido a cualquier persona en los zapatos, bueno, o en las sandalias de David, era mínimo quitarle la cabeza a Saúl. Y Saúl, en un momento, dice la palabra del Señor allí en 1 Samuel 24, que Saúl se mete a una de las cuevas solo. Esa palabra o esa frase quiere denotar que la soledad que él tenía era porque había dejado a sus tropas fuera, porque a lo mejor él iba a hacer alguna necesidad en esa cueva. Y estando solo dentro de ese lugar, en el fondo de la misma estaba escondido David. Y David tenía la oportunidad maravillosa para cualquier persona que estuviera en las sandalias de David, de coger su espada y acabar con la vida de Saúl. Él iba a terminar con una cantidad de años de persecución. Iba a terminar con una cantidad de años de dificultades, de no poder dormir tranquilo, de que había sufrido hasta el extremo. Era el momento de eliminar toda aquella situación solamente con un espadazo que él diera. Aún así, aunque ese Saúl, ese rey, esa persona había sido el motivo del sufrimiento más profundo para David, tanto que lo menciona en algunos de los escritos que él deja en la Biblia, y descorazonadamente dice acerca de lo que él está sufriendo, y nosotros podemos observar un poco de lo que él está pasando internamente en su vida y en su propio corazón. David no deja que absolutamente nada de lo externo se meta en su corazón, y él decide proteger, decide esconder, decide enterrar su propio corazón, su pensamiento en la palabra de Dios. Y lo que hace David, en vez de sacar su espada y ir en contra de Saúl, y dicho sea de paso, antes de matarlo, decirle cualquier insulto, porque igual para cualquier persona se merecería ese insulto, o unos cuantos por lo menos, lo que hace
David es acercarse de manera callada para que el rey no escuchase, y lo que hace es cortarle solamente un trozo del manto del rey, y es todo lo que hace. Posteriormente el rey no se da cuenta, él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Cuando el rey sale y David también tiene la oportunidad de encararlo, lo que sucede es que le muestra el trozo de tela, mostrándole así que él pudo haberlo matado. Pero aunque tuvo la oportunidad de matarlo, él decidió esconder su corazón. Amado hermano, ¿cuántas veces nosotros hay gente que nos ha hecho sufrir hasta lo sumo? Que nosotros hemos vivido circunstancias tan difíciles en nuestra vida por culpa de gente o de una persona o de un grupo de personas. Que nosotros hemos tenido gente cerca de nosotros que nos hace sufrir hasta lo sumo. Que nosotros lloramos, que nosotros vivimos en carne propia las dificultades. Nadie tiene que decirnos qué es el sufrimiento, porque nosotros lo hemos vivido en carne propia por cuenta de otras personas externas. Que nosotros nos acostamos en las noches en nuestra cama y lamentablemente algunos teníamos, otros tenemos todavía, algunos tienen que llorar todavía en sus camas de noche porque hay sufrimiento profundo. O tú o de tu familia, o tú o de tu casa, pero estás sufriendo. Pero cuántas veces nosotros, en vez de guardar nuestro corazón, de nosotros esconderlo en Dios, de esconderlo en Jesús, de nosotros decir no voy a proferir absolutamente nada en contra del rey, no me voy a atrever yo a ser el que levante mi espada en contra de esa persona que, dicho sea de paso, es Dios quien ha permitido que esté en ese lugar. Voy a decir como dicen algunos predicadores, yo no sé si usted me está entendiendo. Algunos dicen, yo no sé lo que estoy diciendo. No, yo sí sé lo que estoy diciendo. Yo estoy claro en lo que estamos diciendo. Mis amados, nosotros vivimos en un mundo en el cual hemos sufrido. A mí nadie me va a echar un cuento de sufrimiento, porque yo sé que es sufrimiento. Mi esposa sabe lo que es también. Mi propio país sabe que es sufrir. Y nadie en absoluto puede decirnos a nosotros que no sabemos lo que significa, porque lo hemos visto cara a cara y aún lo hemos seguido viendo con creces. Sin embargo, mis amados, yo lamento profundamente que hoy en día algunos de nosotros, los hijos de Dios, incluso ante esta misma situación, hemos olvidado un poco guardar nuestro corazón. Hemos olvidado que nosotros, en vez de proferir algunas palabras, sea por el medio que sea, mis amados, sea por el WhatsApp, o sea por el Facebook, o sea por el YouTube, o sea por las redes que usted quiera, comentarios por lo que el medio que usted decida, que nosotros deberíamos guardar nuestro corazón de lo que estamos recibiendo a los que me escuchan, y también nosotros deberíamos guardarlo en el sentido de que no podemos emitir a la primera lo que nosotros quisiéramos decir. No podemos hacerlo. Pero no podemos hacerlo, mis amados, no por una cuestión de reprimir lo que nosotros pensamos, sino porque nosotros desde antes deberíamos estar pensando correctamente acerca de la situación. Nosotros no deberíamos dejar que se aloje en nuestro tesoro escondido el odio. Nosotros no podemos dejar que se aloje en nuestra mente, en el centro de nuestro pensamiento, el rencor. Y yo creo que una de las cosas que pasaba por la mente de David era esto: no podía atreverse a hacerle daño a aquel que Dios había permitido que estuviera hasta ese momento. Y David, aún viviendo en el sufrimiento, no hizo nada en contra del rey,
Y yo creo que muchas veces nosotros no estamos siguiendo este tipo de ejemplo como cristianos. Y nosotros hablamos y escribimos de una manera muy suelta. En mi país le dicen boca suelta. En este caso sería mano suelta. No tenemos que ver para nosotros escribir cualquier comentario en las redes sociales. Y parece que en vez de tener una actitud y una forma de escribir cristiana, ética, bíblicamente moral, más bien parece, aunque seamos cristianos, que estamos volcando la podredumbre que ha estado escondida en nuestro corazón durante años. Y entonces al final de lo que hablamos realmente es lo que tenemos alojado dentro. Pues yo creo, mis amados hermanos, que independientemente del contexto en que estemos viviendo hoy en día, tendríamos que revisar qué es lo que está alojado en nosotros. Tendríamos que revisar qué es lo que estamos dejando que se cree dentro de nosotros. Tanto así era David, que posteriormente nosotros vamos a ver en 2 de Samuel 16, 5 al 12. ¿Cuál es su respuesta a una persona llamada Simei? Después del pecado atroz de David, en el cual él se acuesta con la mujer que él no tenía que acostarse, y después termina matando al esposo de la mujer con la cual él se acostó, y ya sabemos esa historia. Después de esto empezaron complicaciones internas en la familia de David. Empezaron complicaciones muy fuertes dentro de la familia de él. Y David tiene que salir de su casa huyendo. Y él llega a un lugar llamado Baurín. En Baurín era donde estaba Simei. Este Simei, él estaba a favor del reinado de Saúl. Aquel rey descorazonado, aquel rey malo delante de los ojos de Dios. Pero él estaba a favor de este rey. Él todavía tenía su corazón metido en el reinado de ese rey. Y al ver a David que pasaba con su tropa, su guardia, él empieza a ofender a David diciendo que era un sanguinario. Y lo dijo a voz en cuello y le decía: es un sanguinario, eres malvado, mereces esto. Es más, yo no lo dice la palabra, pero igual deseó la muerte del mismo David. Tanto así era el desprecio descarnado que sentía esta persona hacia el rey David, que cogió arena, tierra del suelo, y para una acción de humillación en contra de David se lo lanzaba y hasta piedras le arrojó. ¿Cuántos aquí tienen una piedra en su mano? Cuidado. Y empezaba a lanzarle las rocas. Eso, hacérselo a un rey, era una falta de respeto altísima. Tanto que lo primero que tenía que haber hecho la tropa y el mismo David era quitarle la vida en ese momento, para la costumbre de ese tiempo. Sin embargo, a pesar de que la tropa de David y uno de ellos le dice: pero bueno, ¿cómo vas a permitir que esto suceda? A este hay que matarlo. David dice: no lo vamos a matar. Igual y con todas esas maldiciones que me está lanzando, a lo mejor Dios me bendice. Entonces nosotros vemos una actitud, amados hermanos, en David diferente. Una actitud de guardar su corazón. Una actitud de que las cosas que pasan a su alrededor, por más que dicten que lo que él tiene que ir es hacerle mal a otra persona, es hablar mal de otra persona, es empezar a ofender a otras personas, es darle rienda suelta a nuestra boca o nuestros dedos para escribir
lo que nos diera la gana, justificándonos en que esas personas nos han hecho sufrir demasiado, eso no es justificativo alguno para darnos rienda suelta y empezar a pecar contra Dios porque nosotros queremos opinar y porque sí tengo derecho, porque resulta que me hicieron daño. No, amado hermano, eso no deberíamos hacerlo. Lo que nosotros deberíamos hacer realmente es amar a nuestros enemigos. Y aquí es donde entra la parte difícil del asunto. Amar a nuestros enemigos no es cosa sencilla. Pero ¿cómo nosotros vamos a amar a las personas que son nuestros enemigos si no tenemos realmente una comunión con nuestro Dios? Si nosotros no buscamos a Jesús, si nosotros todo lo confiamos al hombre y confiamos en nosotros mismos, y después nosotros estamos nosotros mismos haciéndonos los heridos, y eso no está bien, mi amado. Te quedas hundido en ese dolor y te quedas metido en un odio que no permite que Dios continúe haciendo cosas más maravillosas en tu vida y en mi vida. Lo que Dios quiere decirte hoy es: ya pasó. Déjalo atrás. No tienes que estar hundido en el dolor, ni en el odio, ni en el resentimiento. Olvídalo ya. Ahora hay una nueva historia que empezar. Pero ¿cómo vas a empezar una historia recordando una y otra vez el daño que me hicieron? Lo difícil que fue para mí. Doliéndote y guardando ese rencor y resentimiento en tu corazón. Amado, el Señor nos invita, nos dice hoy: tienes que perdonar. Así como en otras ocasiones yo he dicho, tienes que arrepentirte. Bueno, si todavía tienes rencor en tu corazón por el contexto hostil en el que viviste, por las veces en las cuales no pudiste dormir porque algunas personas te hicieron la vida imposible, o porque quizás un gobierno hizo que perdieras propios familiares porque no podías adquirir lo necesario para poder hacer que esa persona pudiera vivir un poco más, porque viste la injusticia cara a cara, porque viste la represión cara a cara, porque viste lo que es difícil en la tierra, no porque te lo hayan contado, sino cara a cara. Amado, no puedes vivir siendo esclavo de ese dolor y tampoco puedes vivir siendo el siervo de ese rencor. Hay que perdonar. Perdonar no quiere decir que las personas que nos agraviaron no vayan a pagar. De hecho, la justicia de Dios es perfecta. Pero precisamente nosotros deberíamos anclarnos en saber que es en la justicia de Dios que nosotros debemos descansar. Y que no es nuestra la venganza, como dice la palabra del Señor. Que la venganza no es de nosotros, sino que la venganza es de nuestro Señor. Y si alguien tuviera que vengar la injusticia que pasamos, todas aquellas veces que nosotros vimos que nos hicieron mal, que nos ofendieron, sea físicamente, o sea espiritualmente, o mentalmente te torturaron, porque no necesita ser la tortura solamente física, sino que también a veces mental. Y quizás algunos sabrán de qué yo estoy hablando. Amados hermanos, nosotros tenemos que perdonar. Y tenemos que eliminar de nuestra mente hacernos los sufridos. Porque una cosa que Dios no quiere de sus hijos es la autocompasión. Que dicho sea de paso, también es pecado. Así que, mi amado, si tú quieres un ejemplo más para que te vayas convencido de que independientemente de la atrocidad que hayas vivido, o de la dificultad, o de la traición,
lo que sea el mundo hostil que has pasado, mira al Señor Jesús. Y voy a ir finalizando con esto. Nuestro Señor Jesucristo, ya usted sabe lo que pasó. Al igual que David lo ofendieron, al igual que David lo maltrataron. Usted sabe que en algún momento incluso he dicho que el mismo Señor Jesús sufrió en su cuerpo dolores muy impresionantes. Todos al mismo tiempo. Arrancaron su barba, se lo dije en alguna ocasión, ¿se acuerda? Trituraron el centro de sus nervios, por lo cual el dolor que él vivió, créame, usted no lo va a vivir. Que el principal de la sinagoga te vea la cara y ser la decepción del pueblo entero, entre comillas, que todos te vean con una voz, con una cara altiva. Mira, ahí está el hereje. Y era el Señor Jesús mismo. Que vinieran y lo golpearan y le escupieran la cara misma a nuestro Jesús, que tuviera que cargar su cruz, siendo condenado como el peor de los malhechores, crucificado al lado de dos malhechores, y según lo que dice la palabra, de hecho maldición por ser crucificado en un madero. Murió en un madero. ¿Usted ha pasado algo de eso? ¿Usted ha pasado la vergüenza del Señor Jesucristo? Es más allá, usted ha recibido todo el peso del pecado del mundo en su propio ser. Usted murió a causa de los pecados de otro. Usted sufrió de esa manera. Ver a su propia madre sufriendo porque me ve sufriendo a mí. La traición de algunos de sus discípulos, el abandono de otro, la soledad absoluta. Yo creo que nadie aquí ha sufrido eso. Sin embargo, nosotros debemos mirar el corazón del Señor. ¿Cómo fue que el Señor actuó en ese momento? Y repito, amado hermano, la respuesta del Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así, mi hermano, que cuando usted tenga el corazón a flote, y por tenerlo así siempre, cualquier momento alguien le maltrata y usted quiere rápidamente dar una contesta dura, entierra tu corazón. Cuando tengas dificultades, incluso en el mismo matrimonio, porque se tienen, y quieras ¿te la llevas o te la mando? O al revés. Algunos matrimonios, Señor, llévatelo. Mira que deja la toalla por ahí. Bueno, es otro tema. Pero cuando tengamos esas dificultades, aunque parezcan a veces que son pequeñas, para algunos eso es lo peor. Y rápidamente queremos empezar a decir: pero es que tú esto y tú lo otro, y acusar y a maldecir. Y es una hija o hijo de Dios y tú lo estás maldiciendo. Recuerda a David y recuerda a Jesús. Y si no es hijo de Dios, es una criatura de Dios, tú no tienes por qué maldecir a aquel que Dios hizo con sus manos. Y yo sé que es difícil, y sé que algunos otros hemos sufrido mucho, pero nosotros tenemos una exigencia del Señor, amados, porque si no, yo creo que va a ser difícil verle al rostro. Tenemos que perdonar. Y
perdonar significa ya está. No pienso en ello más. Yo tengo que amarlo o amarla como el Señor Jesús lo ama, lo amaría. No es sencillo. Va a costarnos trabajo, incluso puede costarnos tiempo, pero la decisión de enterrar nuestro corazón ante todo esto no es de Jesús, es de nosotros mismos. Por eso el proverbio dice: tienes que guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Y nosotros somos gente de vida, como en algún momento lo hemos dicho, no de muerte. Amén. Amén. Si nosotros somos hijos del Señor, tenemos que vernos con vida. Tenemos que hablar con vida, no con muerte. Tenemos que bendecir, jamás maldecir. No podemos ni estamos puestos para eso, amado hermano. Entonces, guardemos nuestro corazón en tiempos difíciles. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya, Señor. Y vamos a orar y vamos después a adorar al Señor, mi amado hermano. Y si tú tienes que pedir perdón, este es un momento bueno para hacerlo. Pide perdón a Dios. Si en los últimos días tú has proferido maldiciones y palabras que no tenías que haber dicho y que ahora te están pesando en la conciencia, y si no te están pesando en la conciencia y aún sigues diciéndolas como si no pasa nada, entonces hay que revisar qué es lo que está pasando contigo y tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando con tu vida, con el Señor Jesús? Mis amados hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento, Padre. Señor, gracias, Padre, porque hoy hemos podido recordar, Dios amado, ese tesoro precioso, Señor, que es puesto en nosotros, que la palabra de Dios dice que se llama corazón. Nosotros sabemos que no es, Señor, ese corazón romántico, Dios, del cual muchos de nosotros conocemos, poemas hermosos. Señor Jesús, que es el centro de nuestro pensamiento, Dios, que debemos guardar, Señor, de lo que pulula por ahí, Señor, por el mundo, de lo que vemos en las noticias, de lo que incluso nosotros hemos vivido, de los momentos, Señor Jesús, hostiles en nuestra vida. Sea, Señor, que hayan pasado, que estén pasando, ayúdanos a guardar, a proteger nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, nuestros actos por pensar, Señor. En algún momento va a venir la tentación, Señor Dios, oh Padre, de afectar nuestro corazón. Pero te pedimos, Señor Jesús, que nos den la fuerza para decir que no a lo que otros nos dicen que hagamos, Señor, a lo que las redes sociales incluso nos invitan a hacer hoy en día, porque es muy fácil escribir y después parecer que todo queda en el olvido. Sin embargo, tú eres un Dios que observa cada detalle de nuestra vida, lo que opinamos, lo que decidimos, todas las cosas, Señor. Y bien sabes tú lo que es y lo que no es pecado, lo que te agrada y lo que no te agrada. Señor, perdónanos, Dios, si nosotros hemos sido imprudentes, Señor, en decir y hablar lo que no teníamos que decir y que hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bríndele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, el dueño de tu corazón y de mi corazón, de mi pensamiento, de tu pensamiento. Cada vez que llegue un ataque del enemigo a hacerte pensar lo que no debes, recuerda a Jesús y cómo es que Él debía haber pensado. Y como Él guardó su tesoro, también guárdalo tú. Amén. 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 Ponga sus manos de esta forma. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y todos decimos a una sola voz: Amén. Amén. ¡Aleluya! Fuerte aplauso.